Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero presentar unos pocos libros más relativos al cálculo de variaciones. Cuando estaba presentando los anteriores, vinieron a mi mente unos más que tenía por ahí guardados y que quizás hace mucho tiempo que no veía, entonces me decidí a buscarlos y encontré algunos más, otros 5 más o 6 más. Entonces, en esta oportunidad quiero seguirlos presentando y hacer algunos comentarios relativos a, bueno, las sorpresas que me causa reencontrar esos libros. El primero es uno que no me parece muy bueno, pero que de todos modos quizá mucha gente está esperándolo. Es uno de la editorial Mir que se titula ecuaciones diferenciales y cálculo variacional de Elsholtz. Elsholtz, aquí está, mírenlo. Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional. El libro se esfuerza por ser lo más elemental posible. Eso es lo que puede uno decir. Empieza, por supuesto, con ecuaciones diferenciales de orden 1. Ecuaciones diferenciales de orden 1. Eso es de lo que va a hablar en su primera parte, y en su segunda parte va a hablar del cálculo de variaciones. Va a presentar la primera variación, va a presentar las fronteras fijas, las fronteras móviles, la función de Weierstrass y poco más. Casi nada más. No hay realmente una conexión orgánica entre la primera y la segunda parte. No nos queda claro cuál es la relación que puede existir entre el problema de las ecuaciones diferenciales de orden 1 y el cálculo de variaciones. Hay una relación, se da a través de las formas de contacto, pero aquí en este libro no se habla absolutamente nada de esas formas de contacto. Las formas de contacto suelen ser los integrandos de los problemas del cálculo variacional, especialmente cuando se escriben en su forma canónica. Bien, este libro lo pongo únicamente como ejemplo de que aquí intentaron hacer algo que hay otro autor que sí realizó muy bien este libro de Karateodori. Konstantin Karateodori, Variationsrechnung, cálculo de variaciones de Konstantin Karateodori. Este libro de Karateodori viene a ser la versión que no logró llegar a ser el de Elsholtz. Vamos a ponerlo, miren. Variationsrechnung und partielle Differentialgleichungen del primer orden, der erster Ordnung. Este libro también presenta primero las ecuaciones diferenciales de orden 1, pero por supuesto Karateodori sí sabe lo que hace y nos va a presentar el problema de Pfaff y el problema de las transformaciones canónicas, que es la manera en cómo se va a relacionar después con el problema fundamental del cálculo de variaciones en su forma canónica. Es decir, si hay una relación, el problema es que Elsholtz quizá consideró que era demasiado difícil de considerar. Karateodori va a considerar un problema que yo no he visto que en ningún otro libro se considere. Cuando uno ve la mecánica superior, se encuentra una forma diferencial de contacto, especialmente cuando se escribe en la forma hamiltoniana. Esa forma diferencial de contacto no es precisamente una forma de contacto, se denomina generalmente una forma canónica. Y el hamiltoniano tiene un papel diferente a las otras variables que aparecen ahí, los momentos canónicos. Las formas de contacto generalmente no establecen esa distinción entre sus variables, ni siquiera cuando las formas de contacto se restringen a las variedades o subvariedades lagrangianas. Pero Karateodori nos enseña un cierto tipo de transformaciones para ir de las formas de contacto típicas con índice de Darboux 1 a las formas canónicas con índice de Darboux 2 mediante una cierta transformación singular que introduce en este libro. Ahora, las transformaciones canónicas llegan a ser importantes porque simplifican muchos cálculos del cálculo de variaciones. Muchos cálculos del cálculo de variaciones. Karateodori iba a presentar casi todos los temas básicos del cálculo de variaciones, casi todos los temas básicos y algunos bastante avanzados del cálculo de variaciones. En particular, se iba a tratar los campos de geodésicas, los campos de Jacobi, el invariante integral de Hilbert, el problema de Mayer, el problema de la navegación de Zermelo, que es un problema que casi no aparece en ningún tipo de estos textos.
y el problema de la UNAI. Este libro, pues. Este que tengo aquí es una edición Teuner. No, Verlan. No, Teuner, sí es Teuner. Este. Está bien. Está muy bien impreso. Hay una traducción al inglés, hay varias traducciones al inglés y hay varias reediciones en el mundo anglosajón de este libro. Yo me acuerdo de una que por ahí también tengo, pero esa no la traje, la de Edward Arnold, la reimpresión de Edward Arnold del libro de Karate Dori, y una, la peor, esta traducción de la American Mathematical Society, que viene a ser una parodia de la editorial Chelsea. Como les comentaba ayer, la American Mathematical Society echó a perder a la editorial Chelsea y empezó a hacer una serie de libros horribles como este, que parecen fotocopias. Pero bueno, es la traducción al inglés del libro de Karate Dori, en dos partes. En el inglés tiene dos partes, que son precisamente la parte de ecuaciones diferenciales y la parte de cálculo de variaciones. Por eso se llama así, cálculo de variaciones y ecuaciones diferenciales parciales del primer orden. Aquí también vienen todos los temas que presenta Karate Dori, teoremas de Adolf Meyer, la cristocrona, es decir, problemas isoperimétricos y problemas de varios tipos de estos. En realidad, si no se sabe uno el alemán, uno puede leer la traducción al inglés, está muy bien. Lo malo que uno quisiera una traducción al español, ya ven que uno no sabe leer nada. Bueno, vamos a otro libro. Este es un tratado de cálculo de variaciones en problemas. Es un tratado muy interesante, aunque ya es un tratado viejito, no conozco una reedición. Creo que no lo ha reeditado nadie, pero uno se puede equivocar. Es este. Cálculo de variaciones de Karj. Cálculo de variaciones de Karj. Como pueden ver, es un libro grueso. Comparado con esta versión, está más grueso. Les voy a enseñar el título. Este libro es déjenme les digo de cuándo, 1881. Se llama Un tratado acerca del cálculo de variaciones, arreglado con el propósito de introducir, así como de ilustrar sus principios al lector por medio de problemas y diseñado para presentar todos los detalles particulares y una visión completa del estado presente de esta ciencia. Así se los voy a enseñar. Tratado Atretis o de Calculus of Variations de Karl. Este es un buen libro. Está presentado como una secuencia de problemas. Por ejemplo, el capítulo 1 es máximos y mínimos de variables de integrales de una variable dependiente. Y aquí va a presentar todo esto en problemas. Y realmente es un libro que, aunque sea de 1881, es bastante interesante y superior a muchos de los que hoy día vemos, muy parecido al libro que les mostré ayer de Resal, de Karl, Cálculo de Variaciones. Yo no sé si lo encontraremos en algún lado aparte. Creo que lo compré en una de tantos remates que hay por aquí. La gente vende sus libros porque ya no le interesan y pues uno se los compra por casi nada. Entonces no sé si sea difícil de encontrar, ni siquiera sabía que existía, pero sí me gustó mucho su lectura y se los recomiendo. Hay otro que tengo aquí, sí es como para físicos. Cálculo de variaciones de Robert Bainstock. Este sí es como para físicos de la editorial Dover. ¿Por qué digo que es como para físicos? Porque nada más presenta la primera variación, y se dedica a utilizarla en una serie de problemas ilustrando lo grande que es la primera variación. Si ustedes ven el índice, aquí se los puedo mostrar. Contenido, los preliminares y después de los preliminares todo se vuelven aplicaciones, Podemos ver algunos, a lo mejor esos dos capítulos iniciales son los únicos que tratan directamente de las técnicas del cálculo de variaciones. Ya los demás, bueno, van a ser tratar problemas isoperimétricos, óptica geométrica, dinámica de partículas, dos variables independientes, la cuerda vibrante y ya. Es decir, que propiamente del cálculo de variaciones trae muy poco. Por eso digo que es así como que para físicos, que
Aprenden la primera variación y con la primera variación arman y desarman el universo. Muy, muy bonito, muy bonito. Y ahora vamos a uno que les platiqué la vez pasada. Les platiqué de este la vez pasada. Este se llama Variationsrechnung de Bolsa. Variationsrechnung de Bolsa. La vez pasada les presenté una versión de este de Bolsa. Aquí la tengo. Lecturas en el cálculo de variaciones de Bolsa, y este es el cálculo de variaciones en su versión alemana. Como se puede ver, son muy distintos ya desde el tamaño. Este tiene, pues, me les digo, tiene 715 páginas, mientras que que es un buen libro de todos modos, no llega ni a las 300, tiene 268 páginas. 268 páginas. Aquí hay 500, casi 500 más páginas. De hecho, 500. 268 tiene el otro y este tiene 500, no, 711, casi 500 páginas adicionales en este libro. Entonces, este es el que deberían de haber traducido. El problema es que aquí al principio nos dice lo que pasó. Aquí viene una frase. Cita ese, Lectures on the Calculus of Variations, nos dice que esta es una ampliación de esas lecturas. Por lo tanto, pues es el que debía entrar. Este no se tradujo, parece ser que dio esas lecturas el señor Bolsa. En cambio bueno, no son de lecturas, este es un libro escrito sobre la base de aquellas lecturas. También publicado por la editorial Teubner, pero yo lo tengo en esta reimpresión de la editorial Chelsea. Como pueden ver, esta reimpresión es mucho mejor, se ve mucho mejor que la anterior. Está incluso, como pueden ver, redondeado de aquí. El otro está cuadrado. Ya el redondeo del lomo implica que está mejor hecha esta edición. Aguanta más. Entonces, aquí va a hablar de temas que a los físicos les interesan mucho, como en la teoría de Weierstrass. Ya en la ocasión anterior les comenté cuál es la diferencia entre las diferentes teorías del cálculo de variaciones que presenta Bolsa. Presenta tres: la teoría típica, que se debe a Lagrange, que utiliza lo que luego se viene a denominar parametrización de Monge de una curva en el plano. En la teoría de Weierstrass ya no se utiliza la parametrización de Monge, sino que se utiliza una parametrización general. Y en la teoría de Neisser lo que se utiliza son coordenadas adaptadas a las superficies. Es decir, ya se utiliza geometría diferencial. Y prueba los teoremas que estos señores probaban en el plano, los prueba sobre las superficies. Eso es lo que va justificando ese cambio en las hipótesis y la generalidad de los resultados. Es lo que va justificando el ir denominando sucesivamente a cada una de estas teorías más general que la anterior, y en gran medida completamente diferentes en perspectiva, en metodología y en resultados. Las teorías de Lagrange, de Weierstrass y de Neisser. Pero, por supuesto, va a introducir uno de los temas que se van a volver fundamentales para la física del siglo XX, que es la mecánica hamiltoniana. Sin mecánica hamiltoniana no hay mecánica cuántica, al menos si lo concebimos desde el punto de vista de la cuantización canónica. Ya ayer comenté que hay otro tipo de cuantización que también viene a ser un resultado del cálculo de variaciones. Las ecuaciones de Hamilton son un resultado del cálculo de variaciones, lo mismo que las ecuaciones de Lagrange. Y en general toda la mecánica se puede colocar bajo la égida del cálculo de los principios variacionales, de los principios de máximo. Cuando uno lee, aquí voy a hacer un paréntesis filosófico. Bueno, no filosófico, llamémosle un paréntesis para recordar a este señor. Aquí tenemos a este señor. Vamos recordándolo un poquito. La afirmación que hice en otro video, 6.341, donde nos habla de la mecánica de Hertz. 6.341 nos habla de la mecánica de Hertz. Aquí lo tenemos. La mecánica newtoniana, y luego pone un ejemplo de lo que van a ser las mecánicas, las diferentes mecánicas. Los principios de máximo, también habla de ellos. Se ha sospechado, dice en la 6.3.211, se ha sospechado ciertamente que tenía que haber una ley de minimación antes de saber con exactitud cómo rezaba. Aquí, como siempre, lo cierto a priori se revela como algo puramente lógico.
Cuando los filósofos llegan a estas partes, ¿qué dicen? ¿Qué piensan de los principios variacionales? Saben que se expresan con ayuda del cálculo de variaciones. Saben que Wittgenstein habla de un principio de variaciones que es el principio de mínima curvatura de Hertz. ¿Quién sabe qué pensarán esos grandes filósofos? Voy a concluir con un libro que a mí me parece de los más interesantes, pero obviamente mi opinión no importa, la mejor opinión es la de cada lector. A menos claro que pueda demostrarles que cada uno de estos libros sucesivamente objetivan de mejor manera una serie de teorías. Si esa fuera la idea, les diría que el que voy a presentar a continuación realmente llega a objetivar, al menos en lo que a la matemática del siglo XIX se refiere, las ideas atinentes al cálculo de variaciones con el rigor necesario. El mejor sería el de Caratteodori, pero este de Andrew Russell Forsyth, que es el último que les voy a presentar, es un librotote. Este librotote, este es el de Carl, y este es el de Forsyth. Vean el librote, qué grandote está. Nomás por poner una comparación de qué tamaño está este librote, que se llama precisamente así, Cálculo de variaciones de Andrew Russell Forsyth. Hay una versión, que es una versión, me parece mejor que esta, porque este libro está muy grande. Hay una versión en la editorial Dover del cálculo de variaciones de Forsyth. Está reducida y por eso, bueno, quizá a algunos no les guste, quizá algunos prefieran el librote, este librote de la Cambridge University Press, Cálculo de variaciones de Andrew Russell Forsyth, de la Cambridge University Press. ¿De qué fecha? Me parece que es de 1927, ya está por cumplir sus 100 años. Ay, ay, ay. Aquí nos dice que el cálculo de variaciones es una de las primeras cosas que nos va a decir Forsyth. Es una materia que atrae poca atención, al menos en la época en la que él escribe. Ya después, gracias al impulso de la mecánica cuántica y de la cuantización canónica, de todas esas cosas, el cálculo de variaciones se vuelve muy importante. Pero también gracias a otros impulsos. Pensemos en los impulsos que da la teoría del control óptimo, la teoría de las catástrofes y todo ese tipo de teorías. El contenido de este libro es bastante interesante. Lo primero es una introducción histórica donde nos va a hablar del proceso del cálculo de variaciones, y aquí se me olvidó citar algunos libros importantes como el de Todd Hunter, y bueno, ese es el que ahorita recuerdo, el de Todd Hunter. Integrales, entonces capítulo 1, este es un libro bastante completo en lo que se refiere a todo lo que se sabía en el siglo XIX y principios del XX. Es superior al libro de Carl, aunque por supuesto el libro de Carl es 40 años más viejo que este. Entonces te ha de contener más cosas, variaciones fuertes, variaciones débiles, soluciones fuertes y toda esa parafernalia que va a introducir el señor. Además, aquí, cuando lo iba leyendo hace años, iba dejándole, cuando lo veo hasta me asusto, ¿no? Me la pasaba escribiendo sobre los bordes, y ya a veces cuando me releo no me entiendo absolutamente nada de lo que estoy escribiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.